presenta y dirige Almudena Negro. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Inter. Ya es domingo y ya estamos aquí como todas las semanas. Y estamos gracias a Salva Martín y Ángel Monge, que están al frente de producción, y como siempre poniendo la magia detrás de la pantalla, Elisa, nuestra técnico. Hoy en nuestra tertulia vamos a tratar un tema de interés para todos, pienso yo: la custodia compartida. ¿Es una solución o somete a los niños a un drama innecesario? ¿Debe ser la custodia compartida voluntaria o puede ser impuesta por el juez? La respuesta a todas estas cuestiones las traerán, como siempre, los mejores expertos y contertulios. Contamos hoy con nosotros con Marisa de la Cruz, periodista compañera de Telemadrid, con María Jamardo, coordinadora de Sociedad Civil y Democracia en Galicia, madre y empresaria. Está también con nosotros Sonia Bácaro, psicóloga clínica especialista en victimología y violencia de género. Y también Jesús Muñoz, un padre que hace 4 años que no ve a su hijo y con quien hablaremos unos minutos antes de comenzar el debate. Ya es domingo, con Almudena Negro. Bueno, pues estamos aquí de nuevo de vuelta en Ya es domingo y vamos a comenzar hablando con Jesús Muñoz. Jesús Muñoz es papá y es papá de 3 hijos. Sin embargo, uno de ellos hace 4 años que no lo ve. Sí. Jesús. Hola, buenas. Muy buenas. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo es eso? Permíteme que te pregunte, que un padre pueda estar 4 años sin ver a su hijo. ¿No hay un régimen de visitas establecido judicialmente? Sí, bueno, se establece un régimen de visitas previo en el 2007, cuando empieza el procedimiento penal, y luego se establece el definitivo, creo que en el 2008, un régimen de visitas que la madre incumple hasta 45 ocasiones por los hechos, por los que una de las 4 condenas que tiene es por los incumplimientos reiterados. O sea, que tu mujer ha sido condenada. Sí, tiene 4 condenas por diferentes conceptos dentro de los procedimientos, múltiples procedimientos. Entonces, bueno, sí he tenido la posibilidad de poder ver a mi hijo, pero ella hizo todo lo posible junto con sus abogadas para que mi hijo no tuviese una relación normal con su padre, impidiéndolo, inventándose situaciones de que el niño estaba malo, no lo traía al punto de encuentro, otro día no le apetecía, otro día porque estaba trabajando, en fin. Habéis establecido visitas en un punto de encuentro que la audiencia debe saber que es un sitio que tiene la administración, por cierto, en la Comunidad de Madrid, por lo que sé, cada vez menos, porque en los recortes han entrado, entre otras cosas, estos puntos de encuentro, donde en caso de alta conflictividad familiar es donde se producen las visitas y los encuentros entre el padre o la madre no custodio. Efectivamente. Yo, en mi caso, fue del Ayuntamiento de Madrid, que también ha sufrido recortes. De hecho, a través de una serie de denuncias y de irregularidades que se cumplían, sé que el punto de encuentro donde yo acudía se ha cerrado. Y bueno, ahí se han cometido verdaderas barbaridades. E incluso hay una cosa que es curiosa, que el punto de encuentro, siendo yo denunciado por malos tratos, soy yo el que solicito al juzgado, incluso a la Policía Nacional y Policía Municipal, hasta en 6 ocasiones, porque no se me daba, hasta que soy agredido. Te están escuchando muy atentamente las otras contertulias: Sonia Bácaro, que es psicóloga clínica, María Jamardo, coordinadora gallega de SCD, y creo que Marisa de la Cruz, que debe estar ya al otro lado del hilo telefónico. Lo digo por si quiere alguna de ellas intervenir en algún momento. Yo tengo aquí delante una sentencia que se dicta por parte del Juzgado Penal número 23 de Madrid en el año 2012, en donde se establece que tu hijo ha sufrido malos tratos físicos y psicológicos en el ambiente materno, que ha pasado por más de 30 procesos infecciosos agudos respiratorios en un muy breve periodo de tiempo. ¿Quién tiene la custodia de este niño? ¿Hay alguna intervención de la Administración o qué está pasando cuando la sentencia es firme? La sentencia es firme en cuanto a que las 7 denuncias de malos tratos que presupone la madre son todas falsas, los hechos son invenciones, por decirlo de alguna manera resumida. Entonces, todo lo que se aporta es documentación de los informes pediátricos del niño y de 3 informes del programa Atiende de Niños Maltratados de la Comunidad de Madrid, donde se dice explícitamente que el niño sufre maltrato emocional en el ambiente materno. Entonces, bueno, pero hablamos de más de 30 procesos infecciosos. Sí, hablamos de una balanitis, eso lo resumo yo, que es por falta de higiene, sí, con 3 años. Hablamos de anorexia en un niño pequeño. Hablamos de un nivel de colesterol de 224. Se le han intervenido con 6 años 12 piezas dentales. ¿La Administración qué pasa? ¿Y el padre qué está pasando aquí? Pasa que, como es la madre quien presuntamente maltrata al niño, pues no pasa nada. Si en este caso la misma documentación figurara mi nombre, yo seguramente estaría en prisión.
aquí tiene culpa la administración al completo. Es decir, en este caso, yo puedo decir que en mi caso lo tiene conocimiento en su caso, en su época, Gadron Gil, que fue la consejera de Asuntos Sociales, que la única persona de la administración a la que debo dar gracias públicamente en su época, que fue quien derivó, debido a mis denuncias y la grave situación que corría el niño y el peligro, derivó al niño un centro de atención a la infancia donde estuvimos casi cerca de un año. Ahí se presentaban todos los informes pediátricos, informes médicos, denuncias, incumplimientos de la madre, todo. Se cerró el expediente, puesto que yo estaba imputado por denuncia de malos tratos y, claro, no le van a dar la razón al padre. Denuncia que se sobresee porque es falsa, ya se ha considerado que es falsa y es sentencia firme. Pero es que además se acredita en un parte del Hospital del Escorial que este niño tiene numerosos hematomas, cortes y golpes. Eso es curioso porque, recogiéndolo del punto de encuentro de la institución de APROME, para quien se pagan impuestos en el Ayuntamiento de Madrid, pues lleva la tesitura de que cada vez que recojo al niño viene con hematomas, multitud de circunstancias que la verdad es que se le ponen los pelos de punta. Recojo al niño y tuve una discusión, por decirlo de alguna manera suave, con una de las responsables, porque le dije que mi hijo venía todos los días con hematomas, sin asear, sin desayunar, con un paquete de chicle sorbitol, con una Fanta naranja, una Coca-Cola, con 2 años y medio para desayunar, y me dice que ella no que él no tiene responsabilidad o el punto de encuentro de lo que pase fuera del punto de encuentro y que me lleve al niño. O sea, que es un sitio muy responsable, entonces. Sí, de hecho hasta puedo demostrar que parte de los informes los falsifican porque tengo grabaciones cada vez que entro al punto de encuentro, entro grabando y salgo grabando, la intervención del punto de encuentro son 15 minutos, siendo grabaciones de 1 hora, hora y cuarto, pero a la madre le ponen que entra a la hora en punto. Hoy vamos a hablar de custodia. Tú no tienes la custodia porque la pediste inicialmente, pero luego te han aconsejado que desistas por el bien del niño. No, a ver, la custodia yo la solicité. Esta mujer tenía 3 intentos de suicidio, tenía tratamiento psiquiátrico y psicológico. Hay una cosa que es irrisoria, tengo una página web, malostratosfalsos.com, donde se especifica todo el caso, y una de las pruebas de audio, aparte de las grabaciones que tengo con las abogadas en su despacho, donde me extorsionan, vamos a decirlo así, entre comillas, la madre alega, para no poder alegar o sea, si yo presentaba una demanda de custodia como presento, donde la madre tiene 3 intentos de suicidio, tratamiento psicológico y psiquiátrico, y se la graba diciendo que uno de los motivos por los que se marcha de mi casa es porque, y aquí viene la risa, es porque en mi casa hay fantasmas, ¿qué juez le va a dar la custodia? ¿Cómo se contrarresta esto en España? Fácil. Bueno, mira, estas son cosas que pueden pasar porque esta semana, por ejemplo, ha sucedido que se ha otorgado la custodia de una niña, no sé si ustedes lo saben, al padre que había asesinado a la madre. Y en lugar de entregarle la custodia a la familia materna, que es lo que dicta el sentido común, y pese a que la sentencia penal establecía una prohibición para ejercer la patria potestad del hombre, el juez ha otorgado la custodia a esta niña al padre, que está en prisión, por cierto, con lo cual será la familia paterna, y con más agravantes, separándolo de su hermano, porque la asesinada, no quiero decir fallecida porque esta mujer no ha muerto al andar por la calle, esta mujer fue asesinada por su marido. Bueno, pues resulta que tenía un hijo de otro matrimonio, van a separar a los hermanos, es decir, de los jueces, señores, yo me creo todo. Sonia, ¿qué puede estar pasando por la cabeza del hijo de Jesús? ¿La custodia compartida sería una solución en este caso o la custodia jamás debe imponerse y hay que otorgarla a aquel progenitor que en principio parezca más apto? Vamos a ver, yo la primera pregunta que me has hecho, la verdad que no lo puedo saber porque desconozco el caso más que por lo que acabo de escuchar recién. Particularmente, ya no lo pienso solo yo, hay otros países centrales como Francia y Australia que han implementado la custodia compartida impuesta judicialmente, que han tenido que rever esa ley precisamente porque se han dado casos gravísimos de síndromes de niños con un estrés alto, ansiedad, y un verdadero síndrome clínico que describe una serie de signos patológicos en estos niños que estaban obligados a cambiar todo el tiempo de lugar de residencia. Marisa, ¿estás al otro lado del hilo telefónico? Estoy al otro lado, buenas tardes, y os estoy escuchando muy atentamente, tanto las declaraciones de vuestro invitado como de la otra tertuliana que acaba de hablar. Y hacías la pregunta, Almudena, de que si la custodia compartida debe imponerse. Pues yo creo que no. Yo creo que no debe imponerse porque no creo que las leyes deban cambiar la sociedad. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando poquito a poco ese modelo que tenemos y que muchas veces nosotras, las mujeres, asumimos como propio,
de que solamente las madres son buenas madres y los padres no son buenos padres. Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Y mientras eso no cambie, imponer una ley no vale para nada, porque no garantiza efectivamente que esos niños, mitad de tiempo con un padre, mitad de tiempo con la madre, vayan a estar perfectamente bien atendidos, porque es posible. Todo pasa, que esos padres sean los dos fantásticos, pero es posible que uno no lo sea. Siempre tienen que estar con el mejor, sea hombre y mujer, esto quede claro, ¿eh? Sea hombre o mujer, y desde luego no imponerlo. A mí me gustaría preguntarte si la Administración, las instituciones que han intervenido en esta vigilancia, ¿no?, del cumplimiento del régimen de visitas y demás, que ya has explicado que no se involucraron, al menos con toda la diligencia que deberían haberse implicado, ¿ha actuado alguien de oficio en alguna ocasión? Nadie. Todas las denuncias que has ido interpuesto y que has ido recabando los distintos informes médicos y demás, son todas hechas por ti, o sea, es decir, no ha intervenido nadie, asuntos sociales, nadie ha velado por ese menor. Nadie, de hecho. ¿El niño está escolarizado? Porque a mí esto me llama la atención, sí, notablemente, claro. Aquí hay una sorpresa y, bueno, digamos que mi mujer actual es la que me filtra mucha información, porque a mí me sigue produciendo mucho daño. Gracias, María José, por haberme apoyado Vamos siempre. a saludar a María José, que está al otro lado, está con Elisa y con Salva al otro lado. Entonces, el niño está escolarizado, pero a través de investigación, casi, no sé si decirlo, no sé dar el nombre porque no lo concibo, he tenido que enterarme por internet en qué colegio está mi hijo. He sabido que mi hijo se autolesiona, se agrede, se defeca y se mea, le humillaban en clase. Han sugerido poco menos que la expulsión o le han derivado a otro colegio, y ahora es el colegio, el nuevo, es el que quiere que intervenga yo, porque con el niño parece ser que no se hacen, tiene graves problemas psicológicos, tiene problemas crónicos de actitud, de autoestima, es un niño que tiene problemas emocionales, y todo va por lo mismo. La gente se ha puesto un velo diciendo que claro, que es una situación difícil para el niño. Entonces, cuando han sabido la verdad del caso, es cuando la gente echa las manos a la cabeza y me dicen que cómo puede ser que no haya intervenido nadie. Pues ha intervenido el CAI, Asuntos Sociales, la Comunidad de Madrid, el punto de encuentro de la PROME, Centro de Atención a la Infancia, Protección al Menor. Incluso hace 6 meses he puesto conocimiento a la Fiscalía del Menor, me han puesto en contacto con Javier Urra. Es decir, nadie ha yo hecho nada. Veo un caso muy particular, muy concreto, sí, en el que en líneas generales coincido con lo que comentaba Marisa al principio de su intervención. Ya en la ocasión anterior en que debatimos al respecto de violencia de género, yo me posicioné en que a mí la generalidad y poner etiquetas generales no me gusta. Entonces, no creo que la custodia compartida, y este es un caso además ad hoc que nos viene muy bien para el debate, sea la solución. Por varios motivos que en este caso no tienen mucho que ver contigo, pero yo, sin ser jurista en ejercicio, sin ser juez y demás, pero aplicando el sentido común de cualquier persona que tenga hijos o que conviva en una sociedad y que sea adulto, no se nos puede escapar que yo en este caso es que no tendría duda. Es que no entraría en el debate de si es custodia compartida o no lo que beneficiaría a tu hijo, sino que es que la custodia te deberían otorgar a ti. En el momento en que se demuestra que una madre maltrata a su hijo o un padre maltrata a su hijo, creo que queda fuera de toda duda que al final nos olvidamos siempre que los intereses que se deben primar, y el ordenamiento español lo regula así de forma genérica en el Código Civil, es lo que se llama favor fili, es decir, tiene que ir en favor del menor y del bienestar del menor. La custodia compartida impuesta, yo insisto mucho en esto de la custodia compartida impuesta porque es lo que pretende legislar, por lo visto, el señor Alberto Ruiz Gallardón, y además UPyD, el partido de Rosa Díez, le está instando continuamente a que hagan preferente esta custodia compartida impuesta, porque hay que aclarar que cuando hablamos de custodia compartida nos referimos a que el juez, sin estar papá y mamá de acuerdo, pueden decidir que el niño tiene que mudarse cada mes de casa. Esto, Sonia, debe tener unas consecuencias psicológicas en un menor, porque además tiene que haber unas diferencias en la educación. Cuando hay un divorcio conflictivo, estamos hablando. Bueno, gravísima. Primero, porque los seres humanos nos constituimos como personas también con el medio ambiente y vamos conformando nuestra identidad precisamente con las cosas que no son cotidianas. Nuestra cama, nuestros juguetes, nuestros cojines, etcétera, etcétera. Quitarle a un niño eso es destruirle su identidad, o sea, va a tener problemas severísimos a medida que vaya creciendo. Además, las generalidades, como bien decía ella, lo que hacen son invisibilizar los casos individuales. Aquí tenemos un caso individual que merecería, de acuerdo a lo que dice Jesús, ponerlo bajo el microscopio y verlo paso a paso, detalle por detalle. Una ley
sobre las generales lo dejaría invisible. Entonces, lamentablemente, lo que va a producir una ley donde a todo el mundo se le otorgue custodia compartida de comienzos, lamentablemente, es invisibilizar los casos de donde exista violencia, maltrato, etcétera, etcétera. Es que a veces, es que yo creo... Perdonad, es que quizás se confunde pensar custodia compartida se relaciona con el no veo a mi hijo cuando se pueden establecer un padre custodio y un régimen amplio de visitas para el padre no custodio. Hacia eso van los países que están reformando la ley precisamente por los graves conflictos que se descubrieron en los niños. Porque una cosa que yo quisiera aclarar, aquí en el centro del debate tiene que estar el niño, el menor de edad. El conflicto entre adultos, sinceramente, nos tendría que importar poco, entre comillas, ¿no? Pero aquí lo más importante es la criatura. ¿Qué le hace bien a una criatura? Porque es cierto que el niño tiene derecho a estar con ambos progenitores, pero eso no puede ser un deber, tiene que ser un derecho que se le permite. Por lo tanto, aquí tienen mucho para decir los niños y para decir si quieren o no quieren vivir y con quién y dónde quieren vivir también. Los niños, lo que pasa es que cuando son pequeños, lógicamente, no pueden elegir. Hay un dato muy importante y es que de 8 de cada 10 se inclinan todos los jueces a favor de la madre. ¿Esto por qué es? Yo hago una pregunta en alto. ¿Es que las madres somos, por el hecho de ser madres, mejores madres? ¿Es que no hay padres buenos? Entonces yo creo que efectivamente la custodia compartida impuesta nunca debe ser, porque al final el que sale perdiendo es el niño. Pero ahora bien, una custodia compartida, bien hecha, bien regulada, por acuerdo de los dos, yo no creo que pueda ser perjudicial para el niño, porque además se determina en cada momento por ese acuerdo de los padres las veces en las que tienen que irse con cada uno. No pierden al padre ni a la madre, pero eso vuelvo a decir lo mismo siempre, que el padre sea buen padre y la madre sea buena madre. Se puede hacer, por ejemplo, un régimen perfecto. Totalmente de acuerdo. Pero no es eso lo que los niños estamos... pasen, por ejemplo, la mayor parte del periodo escolar con uno de los padres, ¿vale? Para no tener que cambiarles a mitad de curso y el resto de la temporada con el otro. Buscar, por ejemplo, también, que esto es muy importante, también una cercanía domiciliaria, porque claro, imponer también una custodia cuando están a cientos y cientos de kilómetros, eso quizá, y la psicóloga puede hablar más, puede ser muy negativo para los niños. Marisa, te tengo que interrumpir, porque has dicho buscar una cercanía tal. ¿Quién a día de hoy se puede permitir tener 2 casas? O 3, Almudena, porque tal como se está regulando o planteando lo que es la reforma, ¿no?, de ley actualmente, digamos que lo enmascara el poder político a través de eliminar la excepcionalidad de la custodia compartida. En realidad esto no es cierto, es decir, con carácter previo a la entrada en vigor de la última ley que afecta a la modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio, la Ley 15/2005, ya se contemplaba en jurisprudencia y en el Código Civil la modalidad de guarda y custodia compartida. Es decir, sí que es verdad que tradicionalmente, y esto es algo que hemos discutido en ocasiones anteriores en relación un poco al enfrentamiento, en definitiva, que está por encima de todo esto, que es el de hombre-mujer en todos los niveles sociales y, por supuesto, afectan a la familia y a los hijos en el seno del matrimonio. Lo que se está discutiendo es no quién es mejor o peor para cuidar a un hijo, porque por supuesto, y ahí estoy de acuerdo, no es mejor la madre per se, ni es peor el padre per se. Sí que es cierto que hay determinadas edades muy primarias de los bebés en donde el vínculo maternal en unas circunstancias normales, no hablo de circunstancias anormales, Jesús, hablo de circunstancias normales. No te dispares. Es cierto que es... En circunstancias normales es cierto que es más favorable para el bebé. Hablo de bebés, no hablo de niños. Lo que no obsta para que esa custodia inicial, pues porque hay periodo de lactancia, porque el vínculo materno-filial, queramos o no, por mucha igualdad y muy buen padre que sea uno, existe. Entonces, sí que me gustaría dejar claro que este tema es un tema de manipulación claramente política y me gustaría continuar en el desarrollo. De todas formas, vemos un momentito, Marisa, y yo te prometo que vais a continuar y además os voy a dejar una frase para que continuemos. Es de Rosa Díez, que dice que el sistema de custodia compartida impuesta respeta mejor el principio de igualdad entre hombres y mujeres. De niños no habla.
Pues estamos de vuelta y yo les dejaba una frase de Rosa Díez que decía que el sistema, y hablo de custodia compartida impuesta, respetaría, según ella, mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres. De niños no la hemos oído hablar en esta frase. ¿Qué opinan, señores? Jesús. Yo quería hacer una puntualización en cuanto a... Me ha parecido bien que hemos traído unos informes del resto de Europa, entre ellos de Francia, donde se dice que está volviendo hacia atrás por el tema de las custodias compartidas, porque se están dando cuenta de que hay pequeños problemas o algunos problemas en el tema de los críos. También hay estudios franceses que han salido esta semana, un estudio francés bastante relevante en el que se dice que es un mito, y además lo dice tajantemente, así es un mito el tema de que el sentimiento maternal niño-madre es un mito. Y el vínculo materno. El vínculo materno es igual, es un mito y que se establece con el mismo comportamiento y el mismo tiempo de cuidado. Ese mito sería igual en el sentido de que niño-padre puede tener el mismo vínculo. Es decir, y aquí hago una pequeña reflexión. ¿Las madres que adoptan niños no tienen ese vínculo maternal porque no dan a luz? Hay mejores madres. Como le digan los de la lactancia materna, se vos enteran. Pero le doy la razón. Perdóname, Jesús, yo sí que creo que cuando los niños son bebés sí que existe, yo como madre te hablo, ese vínculo maternal. Ahora, el tiempo que tiene que durar ese vínculo, eso sí que ya no tengo ni idea. Eso tendrían que analizarlo pues los profesionales, los psicólogos, y dependiendo del niño también y dependiendo de la madre. Y lo que preguntabas tú, Almudena, sobre lo que decía Rosa Díez, y en cuanto a igualdad, yo vuelvo a decir lo mismo de al principio de mi intervención. La sociedad, en este caso, yo creo que no se cambia por una ley. Eso hay que dejarlo claro. Y luego es muy importante también ese dato de por qué se da a la madre, porque quizá tenemos aquí todavía muy asentada esa frase, es una frase que está establecida en toda la sociedad, de que los hijos son para las madres. Entonces, imponerlo nunca. Efectivamente, además Rosa Díez, como otras personas que plantean esto de la custodia compartida impuesta, se olvidan quizá del niño. Yo estoy a favor, insisto, de la custodia compartida, pero siempre que los dos padres lo acepten. Y luego hay otra realidad. Y eso lo siento, pero me dirán que voy contra las mujeres. Bueno, pues quizás sabemos también que muchas mujeres, y esto es así, utilizan el tema de quedarse ellas con los niños porque reciben mucho dinero. También es cierto, ¿eh? Es fácil quedarse. Pero también es cierto, Marisa, también que hay cierto. muchos hombres que están se reclamando el tema de custodia compartida impuesta. impuesta. Hay muchos hombres que están, de la misma manera que tú dices, que hay mujeres que utilizan ese argumento para recabar más percepción de... Para ahorrarse la pensión, ¿no? No. Hay muchos hombres... Sí, señor. Hay muchos hombres que están reclamando ahora mismo la custodia compartida por intereses, y no hablo de casos concretos, Jesús, y no pienses que estoy generalizando. Si me refiero porque estoy somos tan malévolos de pensar que la mujer no pide la custodia por cariño a su hijo y el padre la pide por dinero. No, para nada. Estoy diciendo que lo mismo que plantea Marisa, que hay excepcionalidades en que hay madres que piden esa custodia para percibir más pensión, que también hay padres que están utilizando ahora el argumento contrario de la custodia compartida para ahorrarse esa pensión. También es cierto. Es decir, que vamos a poner en la balanza... Sí, pero yo diría que... Se la ahorran porque yo tengo que seguir manteniendo a mi hijo. No, pero la pensión... A ver, un momento, señores. Eso sí, intervengan, pero uno detrás de otro, porque si no la audiencia se vuelve loca. Vamos a distinguir dos temas. Cuando tú estás casado con una persona y tienes hijos con ella, hay dos tipos de pensiones en el momento en que se sucede un divorcio, una separación de mutuo acuerdo, o mejor dicho, contenciosa, que es algo que me gustaría matizar. Eso cuando el juez le da por dictar. Efectivamente. Entonces, en ese régimen hay una pensión, digamos, que se otorga a los hijos en concepto de alimentos, que es la que corresponde al progenitor padre que abandona, en principio, ese domicilio por el que se le está concediendo, y acabo el argumento, la custodia a la madre, y normalmente se le asigna el domicilio familiar hasta ese momento a la madre con los hijos de los que va a ejercer la custodia, y hay una pensión compensatoria para la mujer. Si la mujer hasta ese momento no trabajaba, si la mujer hasta ese momento no era independiente, si ella mantiene la custodia de los hijos y permanece en el domicilio, tiene derecho a esa prestación, y si es custodia compartida, no. Hay muchas sentencias, y Almudena antes hablaba de quién se puede permitir tener dos casas abiertas, en las que no son dos casas, son tres casas. Y se fija el domicilio familiar para ejercer esa custodia compartida por turnos alternativos, y obliga a los dos progenitores a mantener en conjunto una casa, que es la del domicilio familiar, y por separado cada uno de ellos una casa alquilada, comprada o como quieran en su régimen que les permita su economía, para vivir o
pervivir cuando no están con los hijos. Déjeme poner la nota de Están de humor. acuerdo y tienen medios económicos, bueno, no tiene por qué Sí, ser sí, malo, pero es ¿no? que Y lo aquí de hay la un igualdad tema. es como las Sí, cuotas. pero es que aquí hay no un se tema. avanza en la igualdad poniendo cuotas a las por mujeres. supuesto para que no. lleguen. Es que yo no creo que la imposición avance en favor de la igualdad, Marisa, pero sí que es cierto, y eso no podemos olvidarlo, que no va a dar solución, por supuesto, a esa igualdad la ley por un motivo muy claro. Hasta ahora, es lo que decía antes de la entrada en vigor de esta última ley, ya el Código Civil permitía aplicar y flexibilizar esa custodia compartida El de cuando, 2005, sí, señora. cuando los progenitores, y la mayoría de los casos en la praxis son así, estaban de mutuo acuerdo. Y creo es decir, en aquellos casos en los que los progenitores pactaban per se... Sí, pero creo que solo el 2% de los hombres la solicitaban. Probablemente, pero por eso voy. No, tengo aquí los estudios, datos. por eso los Claro, Claro, es que cuando la solicitas te denuncian por malos tratos. ¿Se acabó la opción de custodia compartida? Bueno, Jesús, esto es un poco o sea, un engaño. no, Vamos a ver, no, se han entonces ahí ya multiplicado entramos en por otro 100 plano. Sí, no, yo que creo ese no es el debate de la custodia Mira, compartida. las estadísticas son para una A ver, cosa. uno detrás de Yo otro. digo los Pero datos porque y sigue yo digo la extendido. manipulación que quiere que haga de las estadísticas. No podemos establecer que es No, que el no, 2%... no, como las estadísticas no están manipuladas. Las las que estadísticas yo te dicen digo que el aquí están. 85% de las custodias serán a la madre, y cualquier abogado que Sí, se preste pero te voy a dice explicar no por pidas qué. la custodia porque no te la van a dar. No es así. Mira, hay un estudio Hay que que estar un está poco en la basado en realidad de los 13.567 entrevistas realizadas en 12 países centrales, Yo del digo cual de España. participó España, y desveló este estudio que en España los hombres solo realizaban 1 hora de las 5 horas de trabajo doméstico. El mismo estudio concluía que las madres españolas dedicaban al cuidado de sus hijos 4 horas diarias de media de las 6 horas necesarias, mientras que los padres dedicaban 2 horas. Esto es la general. ¿Quién ha hecho el estudio? Entonces, No es un por problema de ley, eso la es un mayoría, problema de perdón. educación, Una igual que asociación ocurría feminista con hace el un tema de estudio los con malos un- tratos. Oye, es que está... El Es lo estudio mismo, este es es del a ver, a ver, a ver. Journal of Educación. Population of Economics, es el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford. A ver, Perdona. Mientras no se Marisa... eduque en igualdad no se va a Pero no avanzar a ningún desprestigien asunto, lo que y de es ello tenemos mucha los culpa datos también que las son propias serios, mujeres, por Dios. porque Si si un empezamos padre con la- sabemos A ver, un que va a momentito, ser es buen que- un padre momentito, después de por un fa- divorcio, ¿por qué no renunciamos y decimos, ¿por qué el niño tiene que ser para mí por el hecho de ser madre? No, Pues este claro señor que también no. va a ser buen Pero padre, la yo sé que va a ser realidad buen dice padre, que la y va a mayoría cuidar de las también de mis madres hijos. son las que se Pero han las propias ocupado mujeres siempre. tenemos que dar ese paso también. Pero ¿eh? Y totalmente luego- de acuerdo. Lo que pasa es que estamos hablando de los problemas donde hay conflicto, no donde abiertamente no te puedo decir, mira, quieres el niño se queda contigo, perfecto, que se quede todo el tiempo que quiera el niño, porque aquí lo importante es el niño, Eso es. no Me planteo el padre una o la pregunta. madre. Jesús, te Pero la planteo una realidad pregunta. nos dice, y tenemos que aceptar, que en realidad todavía falta para la igualdad del reparto de tareas en el hogar. Nos falta un largo camino. Una cuestión, porque hemos hablado de que la custodia compartida podría utilizarse, digamos, como argumento económico. Además, yo estaba pensando incluso en la vivienda en caso de bienes gananciales. Pero, además, para otorgar la custodia compartida se supone que tanto papá como mamá se han debido ocupar en igualdad Claro, del con carácter niño, previo. pero no en el Claro. momento del divorcio, Claro, sino también en el con con momento una historia previa ¿verdad? de cuidados donde se pueda demostrar que ambos estaban embebidos en la crianza del niño o uno de ellos más. Y yo soy partidaria de la custodia plena al mejor progenitor, Claro. sea madre o padre, sinceramente. O de Yo- la custodia compartida en los casos en los que se demuestre que se los dos pongan de estaban acuerdo, implicados. por da igual. supuesto, y que al niño no le haga Ahí voy. ningún daño y el niño pueda ir y venir de las Ahí casas voy. cuando Jesús, antes quiere. Pues rebatías creo que el estamos de tema acuerdo, del ¿no? En vínculo que la imposición antes. es negativa, o Jesús Totalmente. no piensa lo mismo. A ver, yo lo que pretendo decir, y ahí tocamos el tema que estábamos hablando antes, es que Jesús hablaba de que se demuestra o que hay estudios recientes que hablan de que es un mito el vínculo materno-filial. Yo tengo mis reticencias con respecto a esos Yo no- estudios. Yo tampoco lo creo. Yo lo he rebatido porque es un estudio Bien. francés, igual que el que ha O traído. sea, un momento. No, Entonces, este no tiene nada que ver. este No, lo que ha dicho usted que hay estudios franceses que dicen que los niños con custodias compartidas que sufren problemas. Yo le he dicho que hay otro estudio Impuestas, francés sí. que dice eso. Yo ¿Y no qué le digo tiene de que ver similitud, yo con le el digo que existe apego? otro estudio. No, pero Depende ¿qué de qué tiene niños que ver hayan con el estudiado. apego? A ver, hablamos- Depende de qué vamos niño, a ver. Marisa, efectivamente. vamos a ver, de verdad, yo les prometo que la audiencia no está sacando nada en claro porque se están ustedes pisando todo el rato. Vamos a intentar que todo el mundo pueda exponer sus argumentos, pero uno detrás de otro. Jesús, Por favor. vuelvo al argumento inicial que quería No, terminar. María, vamos a hacer a Marisa hablar por una Vale. vez, que lleva la pobre al teléfono intentando entrar un rato. Marisa. Claro, es que como no os veo los gestos me es más difícil intervenir porque no sé cuándo estáis haciendo pausas o cuándo estáis moderando.
Yo le preguntaba a Jesús, por lo que he podido entender, que a veces tengo algún fallo de retorno, que él está a favor de la compartida impuesta. Te lo pregunto, Jesús. No, a ver, vamos a ver. Yo estoy en favor de la custodia compartida porque me parece que lo normal, es decir, a mí un juez, y con perdón de la expresión, no se mete conmigo en la cama para decirme no tengas un hijo por si acaso te separas, porque no sé si tú eres mejor o peor. ¿Por qué un juez tiene que decirme a mí si soy mejor o peor que mi mujer o que su madre en ese momento? Yo lo único que digo es que la custodia debe ser igualitaria para los dos. Indudablemente, si hay una situación de maltrato, el que no maltrate es el que tiene que quedarse con la custodia. Pero ¿por qué a mi hijo tengo que obligarle a que esté el 90% del tiempo con su madre o con su padre y con el otro el 10%? Nos convertimos en la mayoría de los casos en padres que llevamos al niño al Burger King y al zoo. Eso es lo que me parece surrealista en la España de donde buscamos la igualdad de la mujer, donde la igualdad de la mujer es que el 85% de las custodias son para la madre. La igualdad de la mujer, vuelve a insistir, tiene que salir de nosotras mismas. No va a cambiar nada si nosotras no somos las que asumimos y exigimos al compañero que comparta las tareas del hogar, si exigimos el mismo compromiso a la hora de llevar a los niños al médico, si exigimos que si se pasa una mala noche se despierte él, si conseguimos eso las mujeres, entonces avanzaremos. También la educación que reciben esos hombres y adultos cuando son pequeños en el hogar. Vale, pero Marisa, el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Y vuelvo a decir lo mismo, en la custodia compartida tenemos que quitarnos ese complejo de que, ay, si no me quedo yo con los niños, qué mala madre soy. No, ¿por qué? Puede ser perfectamente igual de buena madre. Yo creo que el papel de la mujer, de nosotras mismas, en todo este proceso para avanzar en la igualdad es fundamental, porque desde luego, como no seamos nosotras las protagonistas en llegar a lo más alto, nadie por nosotras, ni leyes, ni cuotas, van a conseguir romper ese techo de cristal. ¿Por qué estamos llegando a la mujer a lo más alto también en el mundo laboral? ¿A base de quién? De nosotras, de demostrarlo cada día nosotras lo que valemos. Es verdad que hay gente que nos ha ayudado, compañeros que lo apoyan. Somos nosotras y tenemos un papel fundamental también en el tema de la custodia compartida. Somos las que tenemos que lanzar la idea de que los hijos no tienen por qué ser para las madres. Yo creo que eso es, desde luego, fundamental. Y vuelvo a decir lo mismo. Imposición, nada, porque una ley no tiene por qué cambiar, no va a conseguir cambiar esta sociedad. Y respecto a lo que decía Almudena, del ministro de Justicia, algo está pasando porque esta ley se anunció en junio que iba a estar en 6 meses. En junio del año pasado. Estamos ya a punto de llegarse a un año. ¿Por qué no se quiere sacar para adelante? Bueno, pues porque realmente va a traer muchos problemas esa imposición. Si es que se consigue así. ¿Qué es imponer? ¿Por qué vas a imponer? Porque vas a imponer tú a unos niños a que estén con un padre, por ejemplo, que nada más que se dedica a trabajar, que cogería una chica para que los cuidara, que no estaría con él, o una madre al revés también, porque no se puede imponer nada. Y el cambio, insisto, está en nosotras mismas. Las mujeres no avanzamos si no avanzamos nosotras. Igual que te digo esto también, rompo una lanza a favor de tantos y tantos padres que por ese prejuicio de que los hijos son para las madres, son buenos padres y están sin sus hijos, como en el caso de Jesús probablemente. Bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo contigo, Marisa. Lo sospechaba. En la mayoría del razonamiento de base. Primero, no creo que las mujeres tengamos que exigir nada a los hombres. Punto número 1 de partida. Vale. Cuando en la familia se adopta un rol de familia y hay dos progenitores que queremos partir de la premisa, por cierto, falsa y falseada, de que son iguales de nacimiento, porque no es en la praxis así, no podemos estar diciendo que somos las mujeres las que tenemos que exigir al hombre que colabore, exigir al hombre que se implique, exigir al hombre... No, perdona. Los hombres se tienen que implicar en la misma proporción que las mujeres sin que nadie se lo exija. Pero como porque si quieren... No, Marisa, el fallo de educación es el argumento... No es el argumento recurrente. No podemos decir, es mejor custodia compartida impuesta o es mejor 50% para cada progenitor porque es más igualitario, porque no es cierto en la mayoría de los casos que con carácter previo a esa separación los dos se impliquen en la misma proporción. Luego no puede haber, y tú lo decías antes, Jesús, con el tema del vínculo materno-filial, que decían que con el tiempo y la misma dedicación a la atención del hijo se podía igualar, con el tiempo y la misma dedicación. Cuando eso no se produce es imposible llegar a una igualdad. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo por circunstancias personales, mi madre tenía un bar y por desgracia no me podía atender ni mi padre tampoco. Y yo desde pequeñito cosía, lavaba, planchaba, me arreglaba botones. ¿Sabes la cantidad de niños que se crían delante de la tele hoy en día? Pero ese es el problema de los padres. Claro, pero yo si te digo que yo plancho, lavo, coso, cojo mi casa casa y me dedico a mis hijos. La ley no va a aguantar somos todos iguales. Sí. Va a ser para todos, lamentablemente, en general. O sea, hay excepciones que confirman la regla, lamentablemente. Hoy por hoy todavía no alcanzamos la igualdad. La igualdad de facto. O sea, sinceramente, entonces
Entonces, darle el 50% a cada uno de una igualdad es real. profundizar una desigualdad existente. Pero yo he entendido que estamos de acuerdo en que la custodia compartida impuesta no, que debería ser algo voluntario. Y si no, pero que Jesús se mueve yo ahí creo en el que el límite. niño tiene algo que decir yo en digo esto. una cosa, yo no digo que la custodia sea impuesta. El problema es que se debe de imponer porque las mujeres, y yo no me meto con nadie, hay mucha retrógrada que piensa que el niño es propiedad suya. Sí, es verdad, es verdad. El niño es mío porque lo he parido yo y eso lo he escuchado no en mi expareja, en cientos de mujeres, de compañeros de trabajo y amigos. Pero no La tiene mujer, por qué el niño es mío. descalificar. Bueno, pero ahí yo creo, ¿sabes Perdona. lo que yo creo? Que de lo que no estamos hablando es de los niños, porque Claro, estamos hablando si claro. la mamá o el papá, Claro, oigan ustedes, claro. y el niño, ¿qué? Lamentablemente ese es el Pero problema. Almudena, un niño por debajo de los 9 años no puede presentarse ante un juez y le dice No, pero un niño- como que no se lo Un reciben. niño tiene que ser escuchado. Pues dígase tiene usted al mucho señor de la para toga, decir. no te Claro reciben que en un sí. juzgado menor de 11 años, no se recibe mira, testimonio. por suerte No, el señora, juez, en No hay España te- no. Sí, hay evaluaciones psicosociales. Por ¿no? un, Los servicios. por un perito psicológico que en la mayoría de los casos no graba las intervenciones, falsea los informes en favor de la madre. Porque hay mucha presión. Y sí, Eso hay, es una acusación es una grave. acusación muy Acusación grave. Yo grave, digo mi caso claro, particular. claro. Los lobbies feministas hacen mucho daño. Bueno, y lo tiene único que se que dice es que ver. la custodia compartida. Pero ¿verdad? vamos a ver, pero la única forma de imponer. Feministas hacen mucho daño y estoy de acuerdo con casi en todo lo que está diciendo Jesús, ¿eh? En este caso me pongo a favor más Gracias. de estos hombres que no Y pueden tener a sus para hijos. terminar una puntualización, yo no digo que la custodia, y termino con esto, no quiero la custodia compartida. El problema es que se tiene que imponer, porque en España, por desgracia, el 85% de la custodia las tienen las madres. ¿Cómo llegamos a esa igualdad padre-madre? Yo no voy a decir que sea 50-50, a lo mejor un 60 madre, pero el problema es que en España es imposible que un juez de la custodia a un padre. Es imposible. No es No, cierto. estás Para equivocadísimo, nada, Jesús. para nada. Dígame usted Yo creo estadísticas que de eso casos de cambia. sentencia con custodia de padres en Pero- España en los últimos 3 años. Poquísimas. Se las Yo cuento te con una puedo mano. traer 8. muchísimas. 8, no, Es muchas, más, no quiero el caso cifras de que ella muchas, quiero dice, sin embargo, realidades. bueno, a ver, ¿quieres nombre y apellido? No te lo No, puedo no, dar. sentencia Pero te judicial. voy Pero vamos a ver, decir- no- Bueno, pero si te traigo estudios y dicen los tachas de No, es que yo no cegados veo- no me y de veo- no sé qué, la verdad, además, un estudio de la Universidad de Oxford dijiste que era de No, un, yo lo de único un que digo es centro que hay feminista, 400, o sea, ya hay directamente 400 estudios en apaga y el resto de vamos. Europa donde No, dicen que la no, violencia de no, género es pero- bidireccional. Esos estudios no salen. 400. ¿Qué? Y aquí Bueno, dicen que la eso violencia de género Bueno, sale. pero vamos a ver, hemos venido a ¿Qué hablar dijo? Sí, de sí, no, custodia, pero ¿eh? me refiero en cuanto a la calidad de estudios. Que los estudios yo no digo, señora, que sean discutibles o no. Lo único que digo es que la custodia se debe dar a los padres por igual porque es un derecho de los niños. ¿Por igual o al padre más apto, al sí, idóneo? Pero ¿cuál es el padre? Hombre, es ¿Quién lo que- califica? ¿Un psicólogo o un juez que no ha vivido con ese Bueno, niño es un día a que, día? vamos a ver, yo ahí te digo una cosa, la justicia en principio es una cosa que nos damos todos, la sociedad, cuando decide convivir para que no haya venganza, sino que haya algo por encima que es quien imparte, si no estamos Además, negando el claro, derecho. Eso perdona, sí es pero así. los psicólogos cuando Claro. evaluamos no necesitamos irnos a vivir con el paciente. Lo podemos hacer perfectamente, tenemos los elementos para ello. Lo mismo que un médico puede diagnosticarte una enfermedad y no necesita irse a vivir Pero es que contigo. la psicología es un ente Pero si es que- etéreo. Perdonadme, pero es que los ¿cómo? niños en este Bueno, caso ya, son los que hacen entonces- todo el análisis, y de 4 o de 5 o de A 6 ver. años. Si tú ves que esos niños, viene el padre y están como locos por irse con el padre, que están Está perfecto, deseando que y cuando llegue no el quieren turno de irse con porque el se padre, los que es obliga. mejor examen que ese. Y si unos padres y una madre o un padre ven que esos niños, cuando le toca ir con el otro, no quieren, o se agarran a la otra persona, no me quiero ir, ahí qué más prueba tenemos. Entonces ahí la propia madre y el propio padre son los que tienen que luchar precisamente para negarse a esa custodia compartida. Pero si los niños demuestran en su comportamiento que están felices con el padre y también con la madre, Aquí se eso lo es das. lo ideal. Ahora, ¿qué me dices? ¿Qué tanto por ciento de felicidad? ¿Cómo se mide eso? No, pues un simple análisis como eso, como ese. Si luego Y en el estos día a casos día las que cosas son muy igualdad se da simples la y muy... Marisa, muy pero muy estamos fáciles de hablando analizar. de lo mismo, porque en los casos donde el niño no tiene ningún conflicto y no hay conflicto entre los padres, Aquí se eso ya, no. Que lo Hoy decían en los día padres, ya ¿no? se otorga la custodia compartida de esta forma. O sea, cuando no hay conflicto entre los padres, la ley es muy clara. Yo no soy jurista, pero lo sé. Entonces, En mi de caso ver- había conflicto con el niño. El niño se iba pero con la ¿cómo no va a madre y haber con el conflicto padre. entre los No, padres? no, sí, vale, Me sí. acabas de decir que fuiste denunciado por maltrato de forma falsa y que bla, bla, bla. Entre vosotros había un nivel de conflicto gravísimo. Pero, Yo estoy hablando que hoy por hoy, es más, ni hace falta la ley. Cuando los padres se llevan bien, convenio aunque se regulador.
¿Y aunque cuántos se separaciones hay que divorcien. hay en los padres? ¿Cuántos? Pues ahí está el quid de la cuestión. Falta madurez. Es decir, pero no Claro. imponer en esos casos en lo que ya la separación es una separación contenciosa, en las que hay enfrentamiento. ¿Tú crees que el imponer la custodia compartida va a solventar ese conflicto? Pensemos No, en el no, No lo niño. solventa, aquí pero lo dice solventa la mayoría de custodias hacia No, las madres. no lo Aquí lo que solventa. dice es que aumentó la Por conflictividad. supuesto. ¿Saben lo que Estos yo les- estudios tienen la importancia de verdad que son lineales, están hechos a lo largo de 6 años, porque son países que los han habían Testado. puesto la Ujú. ley y los estuvieron midiendo desde que se impuso la ley hasta ahora que se debió cambiar. Pero- o sea, no son estudios así de que vio luz y entró y se midieron al paso. Fijaos lo Sí. que habéis dicho, María. Te has dicho, ¿tú crees que eso acabaría con la conflictividad? Y Jesús decía, no sé qué, la madre. ¿Y el niño qué? Oiga, Es no, que que eso- no se vamos a trata ver, de claro, resolver el Si conflicto no es la entre madre, si es el niño. padres. Es que yo quiero que mi hijo esté bien y que su Almudena. madre esté bien, Sí. porque si su madre está bien, mi hijo está bien. El Almudena. problema es que la mayoría de las Pero si es situaciones... que Perdón. Mira, me dejáis un segundito y matizo lo que he dicho. ¿Cuántas Es veces se decir, utiliza a los niños? Es decir, vamos a ver, estamos hablando de que estamos debatiendo si la custodia compartida impuesta, que creo que en eso estamos de acuerdo todos, es lo ideal o no, si es impuesta. Impuesta, No lo es. Ese es el tema, Y ahí impuesta. llegamos todos a un consenso y creo que ahí estamos todos de acuerdo en que deberá ser custodia compartida cuando las circunstancias, el haber escuchado al menor, las circunstancias vitales de cada uno Con de los acuerdo de progenitores, los padres. o sin acuerdo de los padres. Eso es impuesto. No, vamos a ver, en aquellos ¿me Eso es dejas impuesto. terminar? No, Almudena. la custodia compartida impuesta es sin La acuerdo de los cus- padres. la custodia No compartida. me cambie usted los No, términos. si el niño quiere vivir claro. con ambos, Almudena, es impuesta puede cuando ser- el niño no quiere ir a Claro, vivir es que es a y lo el que juez voy se y la no me habéis impone. dejado terminar. Que eso es, Es lo que está decir, sucediendo en las provincias que hoy en día la tienen como Pues preferente. eso es lo que digo. Si la custodia compartida no es impuesta porque hay acuerdo entre los padres, y efectivamente no es impuesta porque se llega a un consenso entre los padres, efectivamente ya no es impuesta. Pero puede haber casos en los que el juez la tenga que aplicar y no se deba considerar impuesta porque es el niño el que pide vivir con sus dos padres. Y se evalúa ese informe psicosocial, ese informe médico y demás, y se llega a la conclusión de que ese niño quiere vivir con los dos por igual y con los dos va a estar bien atendido. Habrá casos en los que hay que dar la custodia al padre y habrá casos en los que hay que dar la custodia a la madre. Y esa es la igualdad real, en la que se vela por el menor y se decide en cada caso lo que corresponde al menor. Lo que no puede ser es que haya menores, como vemos en casos en las comunidades en las que se está aplicando de forma impuesta taxativa, en los que el menor vive una semana en casa de un progenitor, otra semana en casa de otro progenitor. El progenitor de la semana anterior no manda la ropa adecuada que necesita para ir al colegio al día siguiente. O sea, es decir, hay una serie de boicot que entra ya en el mundo adulto y que vuelve a demostrar que lo único que se utiliza esa custodia compartida es para desestabilizar y hacer daño al cónyuge contrario, al menor. Pues habrá es que en lo castigar al estamos cónyuge. bien, bien, Habrá que por castigar al supuesto. cónyuge que utiliza y eso. habrá que intervenir de oficio en casos como el suyo, en los que se ve que hay un menor maltratado, con sentencias y demás, en los que sigue la custodia Yo en manos ahí de la discrepo madre. porque si no han hecho nada en un caso tan grave, con maltrato evidenciado sobre mi hijo, ¿qué van a hacer que en un caso normal de una separación? Que la administración no sirve más que para recaudar y lavarse las manos en caso de maltrato flagrante sobre niños. Vamos, mi caso es un caso palpable con documentación, ya le digo. Bueno, entonces imagínate, cuando Sí, se déjame- aplique por narices a todo el mundo la custodia compartida, va a haber niños que van a terminar yéndose a vivir con Pues aquí- padres o madres le hago una maltratadores, reflexión. etcétera. A ver, Hombre, señores, no creo que eso sea así y se vaya a consentir de manera generalizada. Bueno, bueno, estamos hablando de la ley. señores, ¿saben qué les digo? Que este programa me parece que hay que incidir en el tema, que tenemos que volver a hablar del asunto, pero lo haremos en unas semanas, porque es que, como siempre sucede, es que se me han emocionado, no me han dejado ni dirigir, yo aquí no pinto nada, me podía ir a tomar un café porque lo han hecho ustedes estupendamente, así que quedan todos despedidos. Y ahora les voy a dejar a ustedes con doña Manuela Movilla, que nos va a poner el momento de relax al programa con un pedazo temazo versionado de esos con los que nos sorprende todas las semanas. Y yo les deseo a ustedes que pasen un feliz lo que queda de domingo y que la semana que viene nos oigan aquí en Ya es Domingo, porque les vamos a sorprender. El tema va a ser, atención, que es Telebasura, el telediario La Prensa Rosa. No se lo pueden perder. Hasta la semana que viene. Radio Inter, la radio que esperabas.